quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se le vayan, porque sin queriendo estás viviendo, y así mismo se te puede ir. Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí, antes que llegue ese momento de partir hacia la eternidad. Alabado sea el Señor en esta hora. Hermano, tú que estás ahí donde te encuentres a través de este medio, hermano, dice la palabra en el libro de Daniel 4:2, dice la bendita palabra así, hermano: conviene que yo declare las señales y milagros que el Altísimo ha hecho conmigo, hermano. En esta hora, hermano, yo no te voy a hablar de mi sabiduría, de lo que yo sé, hermano. Te voy a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, hermanos. Sea cual sea tu problema, Jesucristo es la única salida. Alabado sea el Señor en esta hora. Dice la bendita palabra en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libre de qué, hermano? Libre de todo yugo de esclavitud, hermano. Toda maldición generacional. Usted puede decir: yo hago lo que quiero, yo tomo cuando yo quiero, yo hago esto cuando yo quiero. No, hermano, estamos nosotros equivocados, hermano, porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, hermano. Las maldiciones generacionales de nuestros ancestros nos alcanzan, hermano. Es una cadena que nos alcanza hasta la cuarta generación, dice la palabra, hermano. Nosotros tenemos que buscar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se llama Jesucristo, hermano. Él vino a dar a esa cruz, hermano, a pagar nuestros pecados. No diga usted no puedo, sea la condición en que se encuentra, sea cualquier su problema, dígale, no diga usted cuán grande es su problema, dígale a Dios, dígale el problema que usted tiene un Dios más grande que Él, hermano. Así le debe decir usted a cualquier problema que tenga usted, hermano. No hay ninguna religión que te pueda salvar, hermano. ¿Por qué, hermano? Te lo digo, porque lo dice la palabra, lo dice nuestro Señor Jesucristo, lo dijo textualmente: yo soy el camino, la verdad y la vida, hermano. Respetamos todo el libre albedrío, hermano, porque Dios nos dio un libre albedrío de escoger el camino ancho y espacioso o el estrecho y angosto, hermano. El ancho y espacioso es por donde todo el mundo se va, hermano, y el estrecho y el angosto es el que te lleva a la vida eterna, hermano. Por eso te digo en esta hora, hermano, que no es fácil, hermano. No es fácil, pero tampoco es imposible el camino del Señor, hermano. Yo demoré 26 años en el alcoholismo, hermano, que se dice fácil, hermano. ¿Por qué, hermano? Mi padre era alcohólico, yo fui alcohólico, hermano. Y en esta hora, hermano, yo te digo que Jesucristo es la única salida, hermano. Jesucristo es el verdadero amor. Jesucristo es el que te salva. Jesucristo es el que me sacó a mí del lodo cenagoso, hermano. Lo digo y doy testimonio, hermano, a través de los que me conocieron, hermano, durante esos 26 años. Mi nombre es Isidro Rodríguez, tengo 54 años, hermanos, y todos esos años de mi juventud me lo robó el enemigo a través de ese yugo de esclavitud que es el alcoholismo, hermano. Pero no nada más el alcoholismo te puede tener atado el enemigo. Hay muchas áreas donde el enemigo te tiene cautivo y no te das cuenta, hermano. Tú que estás en esa condición, hermano, en la que yo anduve, busca a Jesucristo, que Jesucristo es la única salida. Jesucristo es el verdadero amor, hermano. El enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Te vuelvo a repetir, dice en Isaías 14:17, dice:
que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Quiénes son esos presos, hermanos? Todos aquellos, hermanos, que andamos alejados de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Él es el único Salvador, el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el verdadero amor, hermano. Dice la bendita palabra allá en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, del 7 al 11, hermano, dice así la bendita palabra: Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, hermano. Tenemos esa esencia, Dios nos dio de esa esencia de su Espíritu, hermano, y por lo tanto somos sus hijos. Nada más que el enemigo nos aleja de Él, hermano. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. El día aceptable es hoy, hermano. Hoy el día es aceptable, porque la vida no la tenemos comprada. No sabemos si mañana vamos a amanecer vivos. El día aceptable es hoy. Dios te puede hablar a través de un niño, a través de un sueño, de muchas formas te habla nuestro Señor Jesucristo. Pero uno es duro de ser y no entiende uno, no le abre uno la puerta. Perdón, dice Él en su palabra: he aquí yo toco a tu puerta, si abres, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Las puertas de tu corazón, hermano, si tú le abres la puerta de tu corazón a Dios, en esta hora donde te encuentres, hermano, Dios te oye, hermano, tu oración. Dios oye tu clamor, aunque tú no sepas orar, hermano. Dice el Señor que somos sus hijos, somos sus amigos. Le puedes hablar como le hablas a un amigo, como le hablas a tu padre, hermano, y Dios te oye. Porque Dios dice en su palabra: clama a mí, hijo mío, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú clamas a Dios, Él te oye, hermano. No esperes la respuesta cuando tú quieras, sino es al tiempo de Dios, que Dios te va a bendecir en gran manera, hermano. Donde quiera que te encuentres, hermano, en cualquier parte del mundo, Dios te oye, porque Dios es omnisciente, Dios es unipresente. Dios dice en su palabra que donde estén dos o tres, en medio estará Él, hermano. Y Dios te oye. No digas nunca que no te oye, porque entonces te oye el enemigo y por ahí te ataca con un espíritu de incredulidad. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra, hermano. Yo no tengo con qué pagar lo que Dios ha hecho en mi vida, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque me sacó del lodo cenagoso. Te vuelvo a repetir, 26 años en el alcoholismo, hermano. Para todos los que me conocieron, hermano, yo ya me trataba como un perro, hermano. Para ellos no valía yo nada, porque el mundo es cruel, así te trata, hermano. Pero hay un Dios de amor, un Dios de misericordia que te está esperando con los brazos abiertos, hermano. Cuando tú clamas a Él, Él te responde, hermano. Vas a amar a Dios, vas a amar más a tu familia, vas a amar más a tu madre, a tu padre, a tus hijos, y Dios es el verdadero amor. No hay otro amor más profundo que el amor de Dios. Dios te bendiga en esta hora, donde quiera que te encuentres, hermano, y esperando que este testimonio sea de bendición para tu vida. 26 años me tuvo preso el enemigo en ese yugo de esclavitud, hermano. Pero gracias a un libertador de libertadores, aquí estoy para darle la honra y la gloria a través de este testimonio. Gracias te doy, hermano, por haberme escuchado en este breve momento. Amén. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia.